Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo Wolfshan. Ya para terminar nuestra colección de esquizu en tamaño mini, este es el octavo esquizu que tejemos. Wolfshan es un lobo que representa a Bang Chan del grupo surcoreano Stray Kids. Mide aproximadamente 12 centímetros de alto hasta las orejas. La base del cuerpo, que es igual para todos, es de 10 centímetros. Y así es como se ven los 8 juntos. Miren qué bonitos son. Aquí tenemos a Wolfshan, Levit, Bokari, Foxini, Dueki, Pupim, Hankuoka y Jiniret. Ya están completos y listos para que ustedes los tejan. Miren lo lindos que son y lo tiernos que quedaron. Espero que les haya gustado esta colección, que los tejan a todos juntos para que se hagan compañía. Para tejer a Wolfshan les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Wolfshan. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales puedan realizarlos de este canal sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción del video. Este tutorial cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Wolfshan vamos a empezar haciendo sus brazos. Los brazos y todo el cuerpo los vamos a tejer con aguja de 2 milímetros y vamos a empezar en gris haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. La vuelta 3 será de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar sin dejar hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo, no se cosen. Así queda el bracito y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer una segunda exactamente igual, solo que en la segunda no cortamos porque a partir de acá seguiremos tejiendo para unir las piernas. Entonces lo que vamos a hacer es enganchar la otra pierna aproximadamente en el punto que se corresponda por acá y vamos a hacer la vuelta de unión, que sería la vuelta número 7, en la que haremos los 21 puntos bajos de una pierna más los 21 puntos bajos de la otra pierna, lo que nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, continuamos con 19 puntos bajos, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. Vamos para la vuelta 9, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, continuamos con 9 puntos bajos, una disminución, hacemos 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos. Vamos para la vuelta número 10 y vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos para llegar a este primer lateral. Aquí vamos a enganchar el primer brazo y como aquí tenemos 15 puntos bajos, vamos a hacer lo siguiente. En esta zona hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Ahora en el frente vamos a hacer 18 puntos bajos. Vamos a unir el segundo brazo y hacemos lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos esta vuelta número 10 haciendo 8 puntos bajos aquí en la parte de atrás. De esta forma quedaron un total de 60 puntos bajos en la vuelta 10, sumando los puntos de los brazos. Y ahora vamos para la vuelta número 11, en la que vamos a hacer 10 puntos bajos,
6 disminuciones en la zona del brazo, continuamos con 18 puntos bajos, luego hacemos 6 disminuciones en el otro brazo y terminamos con 8 puntos bajos, lo que nos va a dar un total de 48 puntos bajos en esta vuelta 11. Ahora vamos para la vuelta número 12 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 14 en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 27 puntos bajos. Aquí tenemos el cuerpo con el último punto que tejimos. Antes de cerrarlo, vamos a cambiar al color blanco de esta forma y vamos para la primera vuelta de la cabeza, que es la vuelta 16, y esta vuelta la tejemos en flor, es decir, tomando las hebras delanteras solamente, y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos con 2 puntos bajos y un aumento para tener un total de 40 puntos bajos tejiendo en flor, recuerden. Así queda el cambio de color. Vamos a rellenar el cuerpo muy bien y la parte de los brazos un poco simplemente para que no se deformen. Y ahora vamos para la vuelta número 17 en la que ya vamos a tejer tomando los puntos completos y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 50 puntos bajos. Así llevamos la cabeza y ahora a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer cambios de color con el gris para hacer la parte de los surcos de los ojos de Wolfshan. Entonces, yo les voy a decir los puntos que voy a hacer en esta vuelta, pero como necesitamos que los arcos queden muy bien centrados, no necesariamente van a coincidir los puntos exactamente. Puede que les quede un poco más hacia un lado o hacia el otro. Eso depende de cada uno. Entonces, la idea es que con un par de alfileres marquemos 2 puntos centrales de esta forma, los que queden más hacia el centro como en este caso, y luego contamos 5 puntos hacia un lado y marcamos, y contamos 5 puntos hacia el otro lado y marcamos ese punto. Así
encontramos las zonas en las que vamos a hacer los cambios de color. En mi caso, para llegar a este primer lateral, tengo que hacer 22 puntos bajos en el color gris. Aquí ya medí, entonces voy a retirar los alfileres para no lastimarme. Y con el último punto que tejimos aquí, vamos a cambiar al color gris. Y voy a hacer los 22 puntos bajos llevando el color blanco por la parte de adentro del tejido. El punto número 22 no lo terminamos de cerrar porque con este vamos a cambiar nuevamente al color blanco. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en blanco llevando el gris por la parte de atrás. Con el quinto punto cambiamos al color gris. Y ahora hacemos 2 puntos bajos. Con el segundo punto cambiamos al color blanco nuevamente y hacemos 5 puntos bajos. Con el quinto punto cambiamos al color gris y el hilo blanco lo podemos dejar ahí en este punto. Lo pueden seguir llevando por la parte de atrás del tejido también si prefieren. Y vamos a terminar esta vuelta número 22 haciendo 16 puntos bajos en gris. Así queda esta parte del cambio de color de nuestro Wolfschaft. Y vamos a hacer 2 vueltas exactamente iguales a las que acabamos de hacer. Es decir, hacemos 22 puntos bajos en gris, 5 puntos bajos en blanco, 2 puntos bajos en gris, 5 puntos bajos en blanco y terminamos con 16 puntos bajos en gris. Pero vamos a tejer además para garantizar que los puntos nos queden exactamente en la misma ubicación, que no se nos vaya a torcer el tejido, y por eso es que también les recomiendo tejer usando punto bajo en X o punto bajo en X falso, que es una buena garantía de que el tejido no se incline demasiado. Pero en este caso vamos a hacer también estas 2 vueltas tejiendo en flow, es decir, tomando las hebras delanteras solamente para esas 2 vueltas. Entonces voy a tejerlas y ya les muestro cómo queda. Así llevamos estos cambios de color y la siguiente vuelta la vamos a hacer de la siguiente manera. Es la vuelta número 25. Vamos a empezar haciendo 22 puntos bajos en gris, pero vamos a hacer solo 4 puntos bajos en blanco, cambiamos a gris y hacemos 4 puntos bajos en gris, luego cambiamos nuevamente a blanco y hacemos 4 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo 16 puntos bajos en gris. Para los mismos 50 puntos bajos y seguimos tejiendo en flow. La vuelta 26 ya será la última en la que hagamos cambios de color y lo que vamos a hacer es 23 puntos bajos en gris, hacemos solo 3 puntos bajos en blanco, cambiamos y hacemos 4 puntos bajos en gris,
cambiamos y hacemos 3 puntos bajos en blanco y terminamos haciendo 17 puntos bajos en gris, tejiendo en flow. Y en ese punto ya podemos rematar el hilo blanco. Así es como quedan los cambios de color. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos, tejiendo en gris y ya tomando el punto completo. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar contando desde la última vuelta que tejimos, 5 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación, vamos a ubicar los ojitos. Entonces, van a ir 2 puntos hacia un lado del gris y 2 puntos hacia el otro lado del gris. De esta manera tenemos los 6 puntos entre los ojos. Entonces, en esa posición vamos a poner los ojos. Yo estoy usando ojos de seguridad ovalados de 9 milímetros. En caso de que no tengan estos ojos, pueden cortar los óvalos en paño lenci o fieltro negro o pueden bordarlos. Voy a ponerlos y ya les muestro. Así quedan. Y ahora vamos a hacer algunos detalles de la cara antes de continuar. Entonces, primero vamos a hacer la nariz. La nariz tiene esta forma, es una especie de óvalo un poco aplanada en la parte de arriba. En este punto les muestro el esquizo original para que vean aproximadamente cómo es su nariz, cómo van estos detalles, algo así es como debe verse. Entonces yo corté esta pieza en fieltro negro y lo que vamos a hacer es ubicarla en nuestro bolchan. Debe empezar a partir de la vuelta en la que pusimos los ojos hacia abajo, aproximadamente por acá, y va a tener un tamaño de aproximadamente 2 vueltas y media hacia abajo y 4 puntos de ancho. Entonces voy a pegar en este punto la nariz, así queda. Y ahora para la sonrisa vamos a salir aproximadamente por esta parte interior de los ojos en dirección a eso, de tal manera que nos queden aproximadamente 5 puntos entre la sonrisa. Entonces voy a marcar esos puntos y vamos a tomar hilo negro y la aguja de punto de cruz. Voy a sacar este primer alfiler y voy a marcar desde afuera para facilitar la salida del hilo. Para que la sonrisa quede bien centrada, tuve que salir por el medio de un punto, no por los espacios laterales normales, sino por la mitad. Entonces puede ser un poco más difícil de sacar el hilo por estas partes. Por eso me ayudo de esta pinza y por eso hago estos detalles con la aguja de punto de cruz, porque es mucho más difícil hacerlo con una aguja lanera normal. Entonces guardamos el hilo por el otro punto que habíamos marcado. Algo aproximadamente así. La sonrisa empieza aproximadamente una vuelta y media debajo de cada ojo. Y ahora con un poco de silicona vamos a pegar esta parte de abajo de la sonrisa para darle una pequeña curva así. Y así queda la sonrisa ya lista. Y ahora vamos a hacer sus hoyuelos. Para eso vamos a utilizar un hilo gris un poco más oscuro del que estamos usando para el cuerpo y la aguja de punto de cruz. Y vamos a salir aproximadamente desde el borde de la sonrisa
un punto y medio hacia un lado y un punto y medio hacia el otro lado. De esa manera va a quedar cada hoyuelo en este lateral externo de los ojos. Entonces voy a sacar el hilo por este punto. Vamos a marcarlo desde afuera para que sea más fácil sacar el hilo. Y vamos a hacer un pequeño nudo para los hoyuelos. Para eso vamos a hacer un aro hacia este lado de esta forma y atravesamos el hilo para cerrar el nudo. Lo apretamos intentando que quede lo más cerca al tejido posible y volvemos a guardar el hilo por el mismo punto. Apretamos, así queda, y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nos fijamos en que queden bien en la misma dirección. Y listo, así es como quedan los detalles del rostro de Wolfshan. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 29, en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 45 puntos bajos. En la vuelta 30 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 31 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza muy bien, así es como se va viendo este Wolfshan. Y ahora vamos para la vuelta 31, en la que hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos y continuamos rellenando a medida que vamos haciendo una nueva vuelta. En la vuelta 33 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 34 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 35 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos.
Y en ese punto ya vamos a rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y para cerrar la abertura entre las piernas como ya es costumbre. Ahora, por este espacio vamos a terminar de rellenar lo que nos haga falta para darle bien la forma a la cabeza. Así queda. Y ahora vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar este hilo que dejamos por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos. Introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar la aguja alrededor de la intersección de las piernas para usar este mismo hilo para cerrar la abertura que nos queda allí. Voy bajando. Y en este punto vamos a hacer un par de pasadas al hilo para cerrar. Así queda esta abertura ya cerrada. Así queda el cuerpo de nuestro Wolfshan. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a hacer el fleco. Normalmente hago esos detalles antes de cerrar la cabeza, sin rellenarla todavía, pero como en este caso el fleco de Wolfshan empieza casi desde el final, entonces tenemos que hacerlo en este punto. Y para eso vamos a estar utilizando un hilo gris un poco más oscuro, el mismo que usamos para hacer los hoyuelos puede ser. Y para ubicarnos, vamos a ubicarnos en este lateral interno del ojo y desde arriba contamos 1, 2 y 3 vueltas hacia arriba y por ese punto vamos a sacar el hilo gris. Por acá. Ahora contamos 1, 2 y 3 vueltas hacia arriba y por el punto de al lado guardamos el hilo nuevamente. Ahora para volver a salir vamos a contar 1, 2, 3 y 4 vueltas hacia arriba, aproximadamente en la misma dirección. Volvemos a sacar el hilo. Aquí, algo así. Y ahora esto lo hicimos para marcar la curva porque vamos a guardar el hilo por este mismo, pero la curva debe ocuparnos aproximadamente hasta este exterior del ojo. Entonces, solo por ubicarnos voy a guardar el hilo ya por aquí. Podemos sacar el hilo por el mismo punto por el que ingresamos y podemos hacer un nudo de ambas hebras para asegurar. Y ahora nos vamos a ayudar con un poco de pegamento o de silicona para pegar todo este borde, para hacer la curva del mechón y también para curvar esta parte de acá del mechón, que la idea es que quede así. Entonces voy a pegar estos detalles, anudo estas hebras y ya les muestro entonces cómo queda este mechón. Y así es como queda. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. La vuelta número 6 y 7 van a ser de la siguiente forma. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Continuamos con un medio punto alto. Hacemos ahora 3 puntos altos. A continuación hacemos un medio punto alto y terminamos con 10 puntos bajos. Y entonces la vuelta 7 va a ser exactamente igual a lo que acabamos de hacer. Así vamos. Ahora seguimos con la vuelta 8 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Continuamos con un medio punto alto. Ahora hacemos 3 aumentos de punto alto. Continuamos con un medio punto alto. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. La parte de los aumentos y de los puntos altos debe quedar hacia este lado y el cierre hacia este otro lado. Algo así es como debe verse. Vamos para la última vuelta en la que vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Continuamos con un medio punto alto. Hacemos ahora 6 puntos altos. Continuamos con un medio punto alto. Y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. El resto de los puntos de la vuelta los dejamos sin coser. Algo así es como debe quedar. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas.
Una la vamos a estar poniendo por este lado y la otra hacia el otro lado. Y vamos a recogerla en esta sección de tal manera que esto quede lo más recto posible. La idea es que se vea algo así. Entonces, si es necesario, le damos aquí una puntada para fijarla en su posición y hacemos lo mismo con la otra oreja. Doblamos esta parte, algo así, y vamos a coserlas aquí desde el cierre de la cabeza hacia los lados, que de tal manera que se junten aquí en esta parte del centro. Voy a coserlas y ya les muestro. Así quedan las orejas ya cosidas. Algo así es como deben verse. Entonces hice que coincidieran aquí en el centro, que queden aproximadamente en esta ubicación. Y vamos a cortar en fieltro negro esta forma interna de las orejas que nos sirva para ocupar este interior. Entonces la idea es que se vea aproximadamente así y pegamos con silicona en su posición. Y así quedan las orejas ya listas. Miren qué lindo es nuestro Wolfskin. Y ahora vamos a hacer la cola. Para la cola empezamos en blanco haciendo 5 cadenas. Y vamos a tejer por ambos lados de la cadera. Empezamos a partir de la segunda cadena del ganchillo. Eso quiere decir que nos quedan 4 hebras disponibles por un lado de la cadena y 4 hebras por el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es 8 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los mismos 8 puntos bajos. Esta es la punta de la cola. Ahora vamos para la vuelta 3, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 disminuciones y 2 puntos bajos. Así. Y con este último punto vamos a cambiar al color gris. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 6 puntos bajos. Así queda la colita ya lista. En ese punto rematamos y cortamos dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Algo así es como debe verse y la vamos a coser aquí en la parte de atrás del cuerpo de nuestro Wolfskin. Y finalmente vamos a hacer su pañoleta, que la voy a estar haciendo en amarillo ocre y tejiendo con una aguja de 2.5 milímetros. Recordemos que el cuerpo lo tejimos con 2 milímetros. Y vamos a empezar como siempre haciendo 15 cadenas. Comenzamos a tejer a partir de la segunda cadena del ganchillo. Hacemos una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos. Levantamos una cadena, giramos y hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos.
Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, un punto deslizado y ya podemos rematar. Vamos a cortar en este punto, así queda esta primera parte de la pañoleta, le vamos a dar la forma, que esto quede así, que esta parte quede curvada y la parte de arriba un poco más aplanada. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la pañoleta. Para eso vamos a empezar haciendo 41 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 2 puntos deslizados. Seguimos con 12 puntos bajos. Y vamos a unir la primera parte de la pañoleta a través de las siguientes 12 cadenas. Entonces vamos a atravesar puntos bajos para unirlas. Entonces atravesamos la siguiente cadena y el punto de la esquina de la pañoleta y cerramos haciendo un punto bajo y seguimos haciendo lo mismo a lo largo de los siguientes 12 puntos. Así queda la unión. Y ahora vamos a continuar en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 2 puntos deslizados y ya podemos rematar. Aquí vamos a cortar el hilo. Así quedan las dos partes unidas. Así queda la pañoleta. Esta va a ser la parte de atrás donde está la costura. Y vamos a esconder los hilos y vamos a anudar la pañoleta en el contorno del cuello de nuestro Wolfschaft. Y así queda, miren nomás qué bonito que es, qué tierno ha quedado nuestro lobo Wolfschaft. Ya es el octavo esquizo, con él terminamos la colección de esquizo mini. Espero que les haya gustado, espero que los tejan a los 8 juntos. Si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora van a encontrar también la opción de unirse al canal, en donde van a encontrar beneficios adicionales en el canal, aportando una pequeña donación. Si tejen a Wolfschaft y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.